Buenas, mi nombre es Jesús Fino, estudio de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico y les vengo a hablar sobre la fuerza electromotriz, circuitos eléctricos cerrados y abiertos, flujo magnético, corriente continua y potencial eléctrico. ¿Qué es una fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio, dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y otro positivo de dicha fuente, que sea capaz de bombear, impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. ¿Y qué es un circuito cerrado o un circuito abierto? Un circuito eléctrico abierto sin carga o resistencia no se establece la circulación de la corriente eléctrica desde la fuente de la fuerza electromotriz, que es un circuito eléctrico cerrado con una carga o resistencia acoplada a través de la cual se establece la circulación de un flujo de corriente eléctrica desde el polo negativo hasta el polo positivo, desde la fuente de la fuerza electromotriz. Existen diferentes dispositivos capaces de suministrar energías eléctricas, como son pilas, baterías, que generan energía eléctrica por medios químicos, máquinas electromagnéticas que generan energía eléctrica utilizando medios magnéticos y mecánicos. También podemos ver lo que son las termoeléctricas, máquinas industriales, plantas eléctricas portátiles e industriales, entre otros tipos de dispositivos capaces de suministrar esa energía eléctrica. ¿Qué es un flujo magnético? Un flujo magnético es la cantidad de líneas de fuerza que salen por un polo y se le denomina flujo magnético. Es una magnitud escalar, podríamos decir que indica el número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie cualquiera en el interior de un campo magnético, la que sería una medida de la cantidad de magnetismo. Se representa por la letra griega Φ y se calcula con el campo magnético y la superficie sobre la que actúa dicho campo, y el ángulo que forman las líneas de fuerza del campo y los diferentes elementos de la superficie. La fórmula a utilizar sería esta, que es: el flujo magnético es igual a la integral de B por ds, donde la letra Φ, la letra griega Φ es el flujo magnético, la letra B es el vector de inducción eléctrica y se utiliza cuando el vector de inducción no es uniforme. Y C y B y ds es una superficie infinitesimal, por lo que se hace necesario tomar la superficie lo suficientemente pequeña para que el campo magnético no varíe. En el caso de la inducción del magnetismo uniforme se utiliza la expresión siguiente, que es Φ es igual a B por S por coseno de tita, donde Φ es el flujo magnético, B es el vector de inducción magnético y ese es el vector de la superficie, y tita es el ángulo que forma B y S. ¿Qué es corriente continua? Corriente continua o la corriente eléctrica es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con batería. Es corriente continua. ¿Qué es potencial eléctrico? Es la velocidad en la que se consume la energía, y la potencia se mide en joules sobre segundo y se representa con la letra P. Un joule sobre segundo equivale a un watts, que sería la unidad de medida del potencial eléctrico. Muchas gracias, espero que les haya gustado mi video y haya entendido algo sobre lo que es la fuerza electromotriz y todos los términos que hablé en mi exposición. Muchas gracias.